magnífica de continuar la mañana, ¿verdad? Andrés Amorós, buenos días. Buenos días, Uy, noto a Federico muy mejorado hoy, en fin, con un vestido mucho más elegante. Está con un virus, tenemos al jefe con un virus, Bueno, algo relativamente frecuente también en esta nadie empresa. se libra, yo diría, pobre virus, ¿no? Conociendo a Federico Sí, efectivamente. y a los de Lo Teruel. tendrá, madre mía, lo va a tener a raya absolutamente nada. Espero que esté recuperado en 24 48 horas Bueno. Y seguro que está pendiente de lo que estamos contando aquí, porque además me consta que esta es una de sus secciones favoritas. Él es un amante de los libros y de la literatura, Sí, claro. pero hay que reconocer que no siempre las críticas son iguales y en tu caso suelen ser implacables y sinceras, Bueno, Andrés. Eso te lo tampoco tengo hay que agradecer. exagerar. Vamos a ver, esta música primero. Esta es una música preciosa y no te quiero hacer de ninguna manera un examen, pero esto naturalmente es Bach, es la partita número 4, pero ¿verdad que a ti te ha sonado? Hay un Bach melancólico, casi romántico, hay un Bach serio. Este es un Bach Que suena alegre, jovial. Claro. Suena Bueno, un poco más. pues es que he elegido este fragmento porque mira, este lo interpreta un pianista que yo tengo absoluta debilidad por él, como mucha gente, que se llama Glenn Gould, escrito Gould, que, bueno, decían en su momento que tocaba Bach como si fueran los Beatles. O sea, pues esto. Y precisamente la novela que vamos a comentar habla de eso, de que escuchan los ingleses, unos ingleses de pueblo, a un Bach, pero muy alegre, muy feliz, muy sonriente. Hombre, déjame ya contar un poquito que este señor Glenn Gould, no sé si te sabes la historia, era una especie de loco suelto, pero de loco absoluto, pero fascinante. Lo han comparado con James Dean, con los Beatles, con Bobby Fischer. Bueno, él lo primero que hizo fue grabar, actuar en un concierto de Bach y dejó a todo el mundo deslumbrado. Lo primero que grabó es el disco de Bach casi más vendido de toda la historia. Y mira, cosas raras que hacía, por ejemplo, pues él nunca ensayaba en el piano, porque ¿para qué? Él estudiaba la partitura, todo en la cabeza, y quería tocar a Bach rápido. Entonces, por ejemplo, se inventó son tonterías que yo cuento, pero también tiene cierta gracia, una silla especial para tocar a Bach, muy bajito, sentado así, a la altura del piano, ¿sí? como si fuera, digamos, los pilotos de Fórmula 1, Sí. porque él decía que así podía ir muchísimo más rápido. Y entonces iba con su silla astrosa de concierto en concierto, porque llevaba la silla, ¿no? Luego estaba muy loco, iba, en fin, aunque fuera verano, pues llevaba 3 jerseys, uno encima de otro, se pasaba 1 hora antes metiendo las manos en agua caliente. Bueno, era un Bach verdaderamente juvenil, no académico, absolutamente anticonvencional, brillantísimo. Por ejemplo, él decía que a él no le importaba, hay grabaciones y además les aconsejo que la vean en internet, porque él estudia en casa, toca el piano y a la vez tararea, va haciendo y por allí pasa la señora tocando, en fin, con la aspiradora, y a él no le molestaba, no decía que da igual si eso son tonterías. Claro, él se retiró de los conciertos, además opinaba que el concierto es una mentira, nada, que todo eso, que lo que importa es el estudio, y ahí se metió en estudio y grabó unas cosas inolvidables. Bueno, pues este Bach tan jovial, tan alegre, tan anticonvencional, nos lleva a hablar de una novela, de un autor que mira, mi mujer dice que soy muy repetido, y es verdad, cuando un señor te gusta, bueno, pues vas a leer más cosas de él. ¿Te acuerdas que hace 2 semanas hablamos de un señor pintoresquísimo, un inglés, llamado J.L. Carr? Carr con C de Córdoba, C-A-R-R, Carr, y comentamos una novela muy bonita, Un mes en el campo, muy original. Este señor también era un inglés extravagante, verdaderamente, porque era profesor, pero se ganó la vida creando una editorial, si te acuerdas, que editaba libros para niños, pero entonces si eras niño te costaba menos. 2 versiones distintas, pero tenías que demostrar que eras niño, claro. Bueno, no lo sé. O sea, una cosa pintoresquísima. Bueno, pues escribió también otra novela que ha tenido bastante éxito, porque es un autor, digamos, de minoría creciente, que cada vez más la gente lo conoce y ve que es muy singular y muy divertido. Se llama ¿Cómo llegamos a la final de Wembley? Perdona, que ya sé que quizá no sea tu especialidad. Dentro de tus muchas virtudes, pues quizá algún defectillo tengas. Me temo que en fútbol no es lo tuyo. Bueno, no. Nadie es perfecto. Nada de nada. Pero ¿sabes lo que es Wembley?
el estadio de Londres, el más famoso del mundo, ¿no? Bueno, esto lo ha publicado en Barcelona, edición Tusquets, son 203 páginas, además son novelas muy legibles, de una duración pues muy normal, y cuesta 17 euros. ¿Y qué es lo que cuenta? Bueno, la historia es una novela, de un pueblecito pequeño del norte de Inglaterra, donde él vivió algún tiempo, que llega a la final de la Copa de Inglaterra. Y en realidad en el título español dice cómo llegamos a la final, en el título inglés dice cómo ganamos la final. Llegan y la ganan. Antes de nada tú dices, si esto es absolutamente imposible, en España sería imposible, en Inglaterra no, porque no sé si sabes que la Copa de Inglaterra se juega a un solo partido y entran desde el comienzo equipos, digamos, de divisiones inferiores. O sea, no hay partidos de vuelta. Sin vuelta, claro. Entonces, si juega un equipo, digamos, de tercera división contra el Real Madrid o el Barcelona, en una sola tarde se matan y ganan jugando en su campo y lo eliminan. El sueño de Granada, podríamos decir, ¿no? Sí, pero más todavía, estos son muy, muy humildes, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy divertida. Problema literario, hombre, hacer verosímil lo creíble. Claro, hacer creíble lo casi inverosímil. O sea, es un juego literario interesante. Se basa en algo que él vivió en 1930. Bueno, ¿y qué es lo que hacen? ¿Cómo consiguen esto? Pues hay el propietario de un equipo de fútbol, es un pueblecito pequeño, insisto, y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para prosperar, que nuestro equipo mejorara? Le encarga a un filósofo. En el pueblo hay un profesor que es filósofo, que es húngaro y vive allí y no sabe ni una palabra de fútbol. Entonces dice, mira, el fútbol es algo muy repetido, muy convencional, siempre. A ver, un filósofo que llega de fuera, ¿qué es lo que haría para entrenar al equipo? Bueno, el filósofo estudia un poco y llega a algunas conclusiones y les da algunas reglas. Por ejemplo, la primera regla, el primer postulado. Todos los jugadores, excepto el delantero centro, deben defender su propia portería. Bien. Y todos los jugadores, excepto el portero, deben lanzarse hacia la portería del contrario. Claro que han de correr sin parar de un lado para otro. Y también incluye pues cosas pintorescas. Por ejemplo, se entrenan a una temperatura gélida, norte de Inglaterra. Entonces, claro, están congelados, pues han de hacer un esfuerzo enorme para no quedarse allí muertos en una playa. Y luego dice, ¿por qué? Claro, allí no hay un campo de fútbol en el sentido convencional del término, es como un prado que lo acotan y ya está. Dice, bueno, pero ¿por qué vamos a hacerlo así? ¿Por qué no ponemos el campo en pendiente? En pendiente, según quien venga, claro, o sea, en una cuestecita que por un lado está más alto que otro, y dándole y calculando para que el sol les dé en la cara a los contrarios. Entonces, claro, llegan los contrarios y se quedan muy desconcertados con el sol y con el balón que cae rodando por allí. Hay que impedir que los rivales se entrenen bien y hacen una serie de cosas. Y hay que impedir que los hinchas lleguen al pueblo, porque claro, van conquistando, van ganando, y entonces ya se enfrentan, digamos, a un equipo de la capital de la provincia. Y acuden, no sé, 10.000 hinchas contrarios, y es un pueblecito de 1.000 personas. Bueno, pues entonces ponen allí a las señoras disfrazadas de, en fin, de agentes de la autoridad, de seguridad, de sanidad, lo que sea, y los desvían a otras carreteras, claro, a unas carreteras que no tienen salida y provocan un embotellamiento absoluto, se quedan allí todos los hinchas contrarios, el pobre equipo contrario allí perdido en un pueblo sin saber a quién se encuentra. Y además esto del fútbol, pues claro, sirve de pretexto, digamos, de ocasión para muchas bromas, típico humor inglés, sobre la educación, que a él le importaba mucho, sobre los curas, que también le importaban mucho y no le gustaban mucho, sobre las autoridades locales, sobre el periodismo, sobre la televisión, el presidente del club, que es un... A ver, ¿cómo lo diría yo sin ofender a nadie? Pues imaginemos un Jesús Gil en un campito, en un equipito del norte de Inglaterra. Un entorno más british, bueno, ¿no? Entonces, como tiene mucho éxito, pues lo lleva a la televisión y bueno, se ha de enfrentar con un locutor al que todos temen porque hace preguntas terribles, ¿no? Y claro, llega un momento y dice, usted ha dicho que la gente ha de trabajar, claro, pero claro, hay gente que somos vagos, bueno, ¿y eso cómo se arregla? Y él contesta, no se preocupe, los condenaría a trabajos forzados.
precedidos por la castración. Madre mía. Y allí se acaba la entrevista, naturalmente. Bueno, recuperan antiguos futbolistas también que habían abandonado el fútbol. Uno porque se enamoró de una señora, bueno, pues procuran que arregle su vida sentimental y que vuelva a jugar. Otro porque se había hundido en la melancolía por pensar, claro. Entonces el filósofo ya le tranquiliza que se deje de pensar y que juegue al fútbol. Y sobre todo, pues la conclusión, digámoslo así, ¿por qué van teniendo éxito? Porque ponen toda su vida en ello, ponen toda su voluntad en lo que hace. Por supuesto cuenta alguno de estos partidos, pero lo que interesa no son los partidos en sí, lo que le interesa es lo que pasa fuera del campo, los dramas domésticos, la gente, cómo va viviendo, y la segunda parte, claro, que es más pesimista, porque claro, al principio el equipo va ganando, pues qué bien, qué alegría, pero claro, con el éxito llegan todas las tentaciones del mundo actual, todas las tonterías, y los periodistas, y las televisiones, y los medios. Sí. Dice, por ejemplo, una frase, en fin, muy inglesa: si el público lo exigiera, los hombres asfixiarían a sus abuelas. Qué cosa tan tremenda, tan terrible. Muy inglés, muy duro, en fin, pero muy divertido a la vez. Bueno, y si quieres leo la conclusión, que es una conclusión literaria un poquito larga, tenemos tiempo para leer un párrafo solamente. Sí. La gran y eterna verdad que yo aprendí durante esas semanas, cuando jugaban, fue que hay mucha gente en este mundo que no tiene un propósito en la vida. Gente que vive a través de otros, que se pasa todas las horas que Dios le ha concedido sin hacer nada, mirando las revistas o la televisión, esperando como niños pequeños que llegue otra historia u otro personaje que los guíe. Y de repente aparece delante de sus narices la fábula de éxito en la vida real. Y es algo que le está ocurriendo a personas como ellos. Y esas pobres almas piensan, ¿eso podría pasarme a mí? Si esa humilde gente de pueblo puede hacer algo grande y memorable, yo también, si me dieran la oportunidad. Con lo cual, esto que parecía una tontería, pues ya se convierte en una especie de fábula moral de que hay que aprovechar la vida para intentar hacer algo de verdad, no solo quedarse delante de la televisión sentado, que a mí me gusta mucho ver la televisión, pero intentar alguna vez en la vida romper la rutina, hacer algo que quede y algo que puedas contar a tus hijos, a tus nietos, y que digan luego, qué pesado el abuelo, pero lo has intentado, has hecho algo. Y también el final, como en un mes en el campo, pues hay un tema que es recurrente en este autor, que las cosas no se repiten, que hay que agarrar el momento, que el tiempo no se para, y lo expresa con una metáfora muy coloquial, muy a ras de suelo. La segunda ración nunca sabe igual. Claro, tú tomas una cosa que buena y dices, oye, pues otra, y ya no, porque ya no es la misma. Bueno, el gran problema para leer esta historia, dice, ¿pero es verosímil esa historia? Dice, todo dependerá de que ustedes quieran creérsela, que es exactamente lo mismo que dice Don Quijote a Sancho Panza. Claro, entonces la verdad de la ficción, esto ya sabemos que es mentira, pero ¿podría suceder? Pues no es imposible, es verosímil. En definitiva, es un humor inglés costumbrista y delicioso. Hombre, es delicioso, vamos a ver, el humor inglés es muy peculiar. Hay gente que no le hace gracia el humor inglés, pues que no lean esta novela, sin duda. Si te hace gracia, esto parece pues como una de esas maravillosas películas de Arlequines, por ejemplo, como El hombre del traje blanco, como El quinteto de la muerte, como 8 sentencias de muerte. Humor inglés inteligente, irónico, y que, bueno, te hace también reflexionar sobre las cosas de la vida. Y si encima, que no es tu caso, pues sabes un poquito de fútbol y te gusta, pues te diviertes más con los disparates que se inventan. El mensaje es completamente extrapolable a cualquier cosa de la vida, por supuesto. De hecho, fíjate, estaba pensando, por un lado, cuando estabas contando todas esas anécdotas de cuánto une el fútbol, al igual que separa
el fútbol une muchísimo. Hombre, claro, es verdad, por supuesto. bueno, te digo el fútbol o cualquier deporte colectivo. Cualquier pasión, como cualquier cosa que nos emocione. Hemos visto recientemente la final de baloncesto, el Mundial, qué y eso emocionantísimo. también Pues te claro, hace, por Dios. efectivamente, ya no solo sentirte española y querer Claro. presumir, sino tener conciencia de que cuando queremos algo Sí. y nos lo proponemos, aunque lo hayan hecho ellos, Sí, sí, nosotros claro. lo hayamos visto desde el sofá, es maravilloso. Es que es muy recomendable para una generación en la que yo ya meto casi a mis hijos, Andrés, en las Sí. que todo se les ha dado y como Muy luchan fácil, poco, claro, claro. efectivamente, Mm. la autoestima la tienen tan alta, además, ya todos son Aunque altos. eres tan y son jovencísima, pero estás Sí. empezando a pasar ese Ay, momento calla. de la juventud tremenda y decir, es que en no la es vida tan hay que fácil, luchar, hay que pelear, hay que ganarse las No cosas. todo es tan sencillo. No te regalan efectivamente. las cosas. Pues gracias por la recomendación. Recuerdo, el autor se llama J.L. Carr y el libro, que es muy, muy divertido, Cómo llegamos a la final de Wembley. Andrés Amorós siempre nos ilumina con la cultura y Endesa apoya precisamente a esa cultura y lo hace siempre en este programa. No quiero que te levantes de la silla porque nos llega la última hora de la decisión del Tribunal Supremo. Ya sabes que se tenía que dirimir hoy qué se hacía con los restos de Franco. Sí. Bueno, pues el Tribunal Supremo avala por unanimidad que los restos salgan del Valle de los Caídos y de igual modo avala por unanimidad que no sean enterrados en el cementerio de la Almudena, que era precisamente lo que pedía la familia de Francisco Franco. En Mingorrubio parece ser que descansarán los restos del caudillo, del dictador, en el caso de que todo esto siga adelante, Andrés, porque es un absoluto disparate lo que se ha hecho dislate. con esta exhumación de los restos de Franco, pero finalmente el Tribunal Supremo ha tomado su decisión. O sea Bueno, que hay decisiones jurídicas que a veces en fin, están irán al parvo. fundamentadas en criterios de derecho, pero que no son muy fáciles de entender para la gente por sentido común. Si quieres mi opinión así, rápido, dicho así de golpe, ¿por qué no dejar en paz a los muertos, por Dios? ¿Por qué utilizarlos políticamente? Y también los políticos están hechos para resolver problemas, no para crearlos. Nadie se acordaba de Franco ya, casi nadie, por Dios. Tus hijos, No, mis nietos, mis hijos imagínate, dicen, ¿quién es ese? Ya te digo yo ¿De que no. cuándo? ¿Ese era el gran problema que tenía España? Pues nada, en España lo que hay es un grupo que quería probablemente atentar contra instituciones catalanas, pero hoy los telediarios ya tenemos tema de apertura y es esa decisión del Tribunal Supremo. Vamos a hacer una pausa. Andrés, gracias como siempre por estar aquí. A ti. Y retomamos sección, vuelven desde Open Future, desde Telefónica. Ya saben que desde hace años nos explican que son esas academias en las que se premia el talento y hoy el talento tiene mucho que ver con las personas sordas, porque nos van a hablar de una aplicación, de una idea que está creada precisamente para eso, para que las personas sordas puedan acceder a contenidos normalmente vetados para ellos en el mundo digital. Entre ellos, por ejemplo, la simple acción de comprar un billete de tren en Renfe. Pues nos lo van a explicar en 2 minutos. ¿Hay algo que genere más energía que una idea?